El doctor Roberto Morales Ojeda es el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del partido. Se dice rápido, doctor, 1991 se graduó de médico. ¿Se imaginó alguna vez que iba a dedicarse no a la medicina a tiempo completo, sino a la actividad política? Bueno, Randy, darte las buenas tardes a ti y a la audiencia que nos sigue en este espacio de la mesa redonda. Realmente, cuando nos graduamos de médico y fuimos al trabajo precisamente en el municipio de Rodas, labor que desarrollamos durante un periodo de tiempo, nuestra aspiración era podernos hacer especialistas de medicina interna. Empezó con epidemiología, creo, por allá, ¿no? Sí, después que trabajé un periodo de médico en el policlínico, la dirección del partido y el gobierno del municipio me solicitaron que asumiera la responsabilidad de la unidad municipal de higiene y epidemiología y al mismo tiempo subdirector de dicho municipio. Yo creo que fue una experiencia bonita, pero que estaba incluso la actividad administrativa muy alejada de lo que yo quería desarrollar como médico que me había graduado y que había sido alumno ayudante de medicina interna, y que ante el llamado de comandante jefe en aquel momento de que los principales dirigentes de la FEU fueran a la atención primaria, me correspondió, como a muchos otros, ir a esa labor que realmente agradezco, porque la atención primaria es la plataforma del sistema de salud pública y también es ahí donde yo creo que se forma un grupo de actuaciones en el desarrollo de los profesionales del campo de la salud. Incluso una de las ideas que siempre había manejado el comandante en jefe era que los especialistas, antes de tener una especialidad que no fuera la medicina familiar, no era lo más conveniente en aquel entonces. La vida ha ido modificando todo eso y hoy tenemos especialistas de medicina general integral y también tenemos especialistas vía directa de medicina interna y el resto de la especialidad en correspondencia con las necesidades de cada uno de los territorios. Pero incluso en aquel momento no era común, e incluso se protegía mucho que los médicos fueran a la vida política. Se consideraba, por supuesto, que había que fortalecer el sistema de salud. Cuando le dijeron, hace falta que vaya a la vida del partido, ¿cómo lo asumió? Bueno, como se explicó en la propia trayectoria nuestra al inicio de la mesa, después que fuimos director municipal en Roda, fuimos director municipal también en Cienfuegos, y un buen día el primer secretario de la provincia y del municipio me llaman a informarme que se había decidido. Ya en ese entonces yo era miembro del buró no profesional del municipio de Cienfuegos, era miembro del comité provincial del partido, pero que estaban proponiéndome que pasara al trabajo profesional del partido. En ese entonces, como funcionario para atender la salud pública, la ciencia y los servicios comunales, que eran las funciones que desempeñaba ese funcionario a nivel del comité provincial del partido. Pero hay una anécdota interesante. Un día, en ese proceso de tránsito de la administración al partido, me encontré con un compañero al que admiro y respeto muchísimo, pero se me acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo: Morales, tú estás loco, porque realmente él veía que había toda una posibilidad de desarrollo profesional dentro del sector de la salud pública. Y yo le expliqué, no, yo creo que esta es la tarea que me corresponde desempeñar en estos tiempos. Y realmente uno se va enamorando del trabajo del partido y realmente lo hace con una satisfacción y una entrega que realmente puede ser solo por amor. Por suerte, de todas formas, en la labor partidista tuvo chance para volver al Ministerio de Salud Pública y ha tenido que atender precisamente el sector de la salud entre las muchas tareas que le ha tocado, ¿no? Sí, cuando me eligieron en abril del 2008, miembro del secretariado del Comité Central para atender la salud pública, ella tuvo un vínculo mucho más cercano, y en el 2010, cuando me designan ministro de Salud Pública, realmente volví a los orígenes, pero siempre con las enseñanzas del partido. Yo creo que si algo me ayudó en el trabajo de ministro fueron las enseñanzas del partido, las enseñanzas del comandante José Ramón Machado Ventura, que además ha constituido durante todo este tiempo una guía, un ejemplo y un paradigma a seguir, y que ha tenido que ver con la formación de muchísimos de nosotros que hoy asumimos importantes responsabilidades. Y también él fue médico. Tengamos en cuenta que fue el que constituyó junto al general de ejército
la medicina, la sanidad militar, que era como se denominaba allá en el segundo frente, empezaron a crear hospitales, a dar servicios ya en aquel entonces, aun cuando todavía la revolución no había triunfado. Y fue uno de sus antecesores, de los primeros, como ministro de Salud Pública. Pero en ese camino también le ha tocado, desde la dirección del gobierno en un tiempo, pues atender el sistema de salud y reforzar, incluso le ha tocado en medio de esta pandemia, todo el seguimiento al enfrentamiento que el país ha dado a ese importante reto. Sí, cuando asumimos la responsabilidad primero de vicepresidente del Consejo de Ministros y posteriormente de viceprimer ministro, dentro de las áreas de atención estaba la salud pública, la industria médico-farmacéutica, y me ha permitido mantener un vínculo muy estrecho con el ministerio y con todo el sector, al cual uno también le profesa todo un cariño y una admiración a ese gran ejército de batas blancas que integra casi 500,000 de trabajadores. Morales, ¿en qué tiempo hacer el primer y segundo grado de la especialidad de Administración de Salud? Bueno, eso se logró a partir de un diseño que la propia Escuela de Salud Pública organizó para que realmente pudiera hacerlo en el mismo tiempo que cumplía las funciones de ministro, y fueron creando oportunidades. Yo creo que no puedo dejar de agradecer que antes de pasar al trabajo del partido, yo en aquel entonces no era especialista, la dirección del partido en Cienfuegos, en aquel entonces la dirección del Ministerio de Salud Pública, de conjunto con la representación de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, me diseñaron un proceso de preparación que me permitió alcanzar el título de máster en salud pública, donde realmente pude apreciar y conocer un grupo de experiencias e incorporar un marco teórico que me fue útil para el desempeño de las funciones del partido posteriormente y después las responsabilidades como ministro de Salud Pública. Bueno, tiene una responsabilidad tremenda, que es la de organización y política de cuadro del partido, y por supuesto tiene una responsabilidad muy importante en todo lo que se está haciendo para darle continuidad al Congreso del partido. ¿Cómo se ha concebido este proceso de seguimiento al Congreso del partido? ¿Qué opinión qué importancia tiene la reunión que tuvo lugar el sábado, presidida por el primer secretario, con tantos compañeros de los municipios, de la base, incluso del sector económico? ¿Qué importancia tiene el recorrido que ha comenzado hoy? Ya lo estábamos informando, en Artemisa, en Pinar del Río, y va a continuar al resto de las provincias del país. Bueno, Randy, desde el 7º Congreso del Partido, el general de Ejército dejó definidas las principales misiones del partido, y en ese sentido dejaba claro el papel que le correspondía en el desarrollo económico del país, en la lucha por la paz y la firmeza ideológica. Sobre estos temas, él hizo un amplio balance en el informe central, reconociendo los resultados que se habían alcanzado, expresando las insatisfacciones y al mismo tiempo dejando planteado un grupo de vías que por su experiencia consideraba que debían utilizarse en función de poder avanzar en lo que el primer secretario en su discurso de clausura convocó a fortalecer la vida interna para tener una mayor incidencia en la vida externa, es decir, en el desarrollo económico, social de nuestro país, que está muy vinculado a la calidad de vida de los cubanos. En ese sentido, yo creo que tan pronto se contó con los documentos que he hecho alusión, el informe central de nuestro general de Ejército, Raúl Castro Ruz, y el discurso de clausura de nuestro primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, las organizaciones de base del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masa, las estructuras del gobierno, iniciaron todo un proceso de debate, no solamente con el espíritu de poder decir si es bueno o lo que se planteaba, o ratificar la satisfacción que sentían con la calidad de dicho documento. Realmente la intención ha sido poder definir qué le corresponde a cada uno de los militantes, sean del partido o de la Unión de Jóvenes Comunistas, para poder darle respuesta a esos acuerdos que se emanaron del 8º Congreso del Partido. Yo creo que eso ha sido bueno, y no solamente a los militantes, yo creo que... No esperaron orientaciones. No esperaron orientaciones. Las estructuras iniciaron todo un trabajo que en un recorrido, como parte del proceso de entrega, un grupo de funciones
que nos ha tocado continuar y que venía desempeñando el comandante José Ramón Machado Ventura, hemos podido constatar en encuentros con los principales cuadros del partido, las organizaciones de masa, de las provincias, de los municipios, del gobierno, donde se ha brindado una información, y yo incluso se lo comentaba al primer secretario, que habíamos constatado que no se estaba esperando indicaciones, que era una de las cuestiones que él había planteado en ese discurso de clausura, que muchas veces estamos esperando orientaciones de arriba. ¿De qué discutir? De cómo hacerlo. Y yo creo que eso tiene que ver también con los cambios a que tenemos que llegar. Un núcleo de partido no tiene que esperar recibir unas orientaciones para discutir un problema que está afectando el funcionamiento de la institución en la cual radica, llámese un centro productivo, un centro de servicio, un centro educacional o un núcleo de la comunidad donde se están presentando un grupo de dificultades que limitan el bienestar o la calidad de vida de nuestro pueblo. Yo creo que esto ha sido un buen ejercicio, habla de un compromiso que ha expresado la militancia, que ha expresado nuestro pueblo y todas las estructuras en función de que el Congreso siga vivo. Y hoy, precisamente, en ese intercambio sostenido en la provincia de Pinar del Río y posteriormente en Artemisa, así se planteaba, decíamos allí, y lo ratificaba el primer secretario, en estos territorios el Congreso lo han mantenido vivo y de la manera en que lo están explicando, la manera en que están informando lo que se está previendo, el Congreso seguirá vivo. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Es importante decir que al mismo tiempo la estructura del Comité Central, sus departamentos, iniciaron todo un proceso de elaboración de las ideas, conceptos y directrices, de manera tal que pudiéramos tener un documento que uniformara los principales elementos y temáticas en los que nosotros debemos de trabajar en este periodo y que fueron abordados. Ya este es un ejemplar donde está en soporte impreso, pero que ya tenemos una aplicación que está a disposición de todo nuestro pueblo, no solamente de la militancia, de todas las estructuras estatales y gubernamentales, pero yo creo que es un documento que en la misma medida en que sigamos intercambiando, se podrá seguir enriqueciendo y perfeccionando. Porque esta es una de las cuestiones que nosotros tenemos que plantearle a nuestro pueblo. No es un documento que podamos decir que ha culminado su edición, porque en este proceso de intercambio nosotros hemos apreciado opiniones, recomendaciones, sugerencias que seguramente podrán convertirse, más que en ese proceso que en otras ocasiones hemos planteado, en todo un sistema integral de abordar un grupo de cuestiones que son inherentes al partido. Hoy nosotros insistíamos en que al partido nada le es ajeno. Y si nada le es ajeno, cuando estamos hablando de la producción de alimentos, si estamos hablando de la construcción de viviendas, si estamos hablando de la recreación o del verano, que ahora próximamente iniciará, aún con la situación de la pandemia, que esperemos que, como se ha informado, pueda tener un impacto favorable esta intervención sanitaria que se está realizando a grupos y a zonas y territorios de riesgo, unido a que pueda definitivamente contarse con la autorización sanitaria para el uso de emergencia y ya ir a una vacunación masiva, nos tiene que garantizar, como nos hemos propuesto, que al cierre de junio el 20% de la población esté inmunizada, que al cierre de agosto el 70% de la población está inmunizada. Si a eso le incorporamos que se cumplan adecuadamente las medidas higiénico-sanitarias, yo creo que entonces estaremos en condiciones de poder tener una mayor apertura y poder lograr una implementación en toda la dimensión que se ha concebido las ideas, conceptos y directrices. Estas ideas, conceptos y directrices fueron evaluadas y aprobadas en principio en el secretariado, posteriormente se evaluaron y también se aprobaron en el buró político y, como comentaba, en la reunión que se efectuó el sábado, que en principio era con los primeros secretarios. La reunión inédita que lo que permite las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Por videoconferencia, miles de compañeros de dirigentes de partidos de diferentes niveles, ¿no? Participaron 2.600 personas en esta reunión a través de videoconferencia y garantizando el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias. Y yo creo que fue interesante
poder escuchar la presentación del miembro del secretariado y jefe del departamento ideológico, el compañero Rogelio Polanco, pero al mismo tiempo poder escuchar un grupo de opiniones, de cuadros de lo que ya venían haciendo. Y la opinión que hemos recibido es que fue importante que se pudiera contar también con la valoración de nuestro primer secretario al concluir ese primer punto, que fue la reunión de primero secretario con todos esos invitados, en los cuales estaban presentes más de 600 secretarios de organizaciones de base del partido, más de 500 directores de empresas y unidades presupuestadas de los territorios, de manera tal que se estaba recibiendo la información por todas las estructuras del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones de masa, del Estado y del gobierno, hasta estas estructuras de base, de manera tal que se convierten en facilitadores para todo este proceso de implementación. Y te comentaba que la excelente intervención que realizó nuestro primer secretario al resumir esta reunión ampliada, que después continuó con el encuentro con los primeros secretarios, la estamos reproduciendo con el objetivo de que también se le pueda entregar, porque consideramos que puede ser una buena introducción a lo que queremos que pueda constituir las ideas, los conceptos y las directrices unidos a los reglamentos y a los estatutos del partido. Esto tiene que convertirse en una verdadera herramienta del trabajo del partido, del gobierno, del Estado, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones. De hecho, nosotros en el propio secretariado del Comité Central y en el propio Buró Político, que tenían una frecuencia mensual, nos hemos tenido que replantear y actualizar el plan de temas. Y el plan de temas está montado sobre la base de poder darle salida a las principales cuestiones que abordan las ideas, conceptos y directrices. Yo te puedo decir a ti y a todos los que nos siguen en este momento en la mesa redonda que como promedio estamos evaluando entre 4 y 5 temas. Y no es solamente la evaluación de su implementación, es también que estamos definiendo indicadores que nos permitan evaluar qué está representando todo esto. Por ejemplo, analizamos recientemente el aseguramiento político, que Monteagudo seguramente hablará, de las 63 medidas para el incremento de la producción de alimentos. Pero esas 63 medidas tendremos que evaluar después qué ha representado en más vianda, en más vegetales, en más leche, en más carne, y en ese sentido tiene que haber todo un cronograma que es sin preciosismo, pero con mucha objetividad, nosotros podemos seguir analizando. Próximamente también, relacionado con Monteagudo, se analizará el aseguramiento al desarrollo del programa cañero azucarero. La zafra este año no ha tenido buenos resultados y la que viene debe de tener un comportamiento similar, pero nosotros tenemos que garantizar la siembra de caña y la preparación del sector azucarero para la zafra 2022-2023, porque lo que nosotros no podemos seguir aspirando a poder estar alrededor de 800.000 toneladas de azúcar, y el año que viene estamos hablando de aproximadamente 10 millones de toneladas de caña. Eso, haciendo una buena zafra, nos debe dar prácticamente la misma cifra de toneladas de azúcar que este año, pero si logramos trabajar como se está concibiendo por el gobierno, por Ascuba y por el seguimiento que se le viene dando por el Departamento Agropecuario y las indicaciones que ha dado nuestro primer secretario y presidente de la República, las indicaciones que ha dado también el primer ministro, la atención que le viene dando a este asunto el vicepresidente de la República, nosotros creemos que podemos nosotros darle un salto. Y explico esto porque no solo se trata solo de implementar, se trata de que se implemente, de que se cumpla y de que cada uno de nosotros le hagamos esa herramienta donde nos permita saber qué nos corresponde hacer en el pedacito donde actuamos. Y es la interpretación de ese papel del partido como fuerza dirigente superior de la sociedad, del Estado cubano. Pero hay elementos que apuntó el presidente y que después hemos visto en las opiniones de nuestra población, Morales, que tienen que ver con ese fortalecimiento interno del partido para seguir influyendo en los destinos de nuestra sociedad, para seguir guiando los destinos de nuestra sociedad. Y se habla mucho de ese cambio en la dinámica quizás de la relación cada vez más estrecha de las estructuras del partido con las estructuras de base, de los núcleos del partido con los no militantes.
se habla del prestigio del partido, del prestigio de los militantes, de la transformación de los métodos de trabajo. ¿Cómo se viene haciendo eso? Yo te lo voy a tratar de ilustrar con ejemplos concretos. El secretariado nos hemos propuesto que lleguemos como mínimo una vez en el trimestre a las reuniones de los buróes provinciales del partido, que lleguemos como mínimo una vez en el semestre a las reuniones con los secretarios de las organizaciones de base del partido, que participemos en un número importante de reuniones de organizaciones de base. Yo creo que algo que constituye una enseñanza de Fidel, que constituyen indicaciones y también el legado del general de ejército, pero que constituye también un ejemplo y un paradigma de lo que ha hecho siempre el compañero Machado Ventura, que ha estado en un constante vínculo con la base. Nosotros tenemos que buscar cada día estar más cerca de donde están los procesos productivos, de servicio, porque la única manera que nosotros tendremos de que la vida se parezca mucho más a lo que estamos discutiendo es vinculándonos con el pueblo. Y de eso yo creo que hay enseñanza, hay experiencia, y donde funciona bien, yo creo que se constatan mucho más resultados que en otros lugares. Nosotros creemos que hay todavía muchas reservas. Esta propia visita que estamos desarrollando del secretariado a las provincias pretende ese objetivo, pero que no sustituye lo que van a seguir haciendo los departamentos y toda la estructura del Comité Central. Lo que no sustituye lo que le corresponde hacer a las estructuras provinciales. Hoy nos explicaron en ambas provincias cómo el Buró Provincial y su estructura auxiliar está vinculándose con las comunidades. Por ejemplo, nos explicaban la secretaria del partido de San Cristóbal, un sistema que tiene de vinculación con los consejos populares, con los factores allí del barrio, donde están identificando un grupo de cuestiones y entre todos le estamos encontrando solución. Yo creo que eso es un ejemplo concreto. Hoy la secretaria del partido de La Palma, en Pinar del Río, también hablaba de sus experiencias, de los intercambios con los secretarios del partido. La reunión de funcionamiento ya no es una reunión en un teatro, es un intercambio con el secretario, es ir ahí al núcleo, es intercambiar. Pero en ese cambio también está que el núcleo pueda estar discutiendo las principales cuestiones, que incremente su combatividad, que combata cualquier tipo de vestigio de conformismo que no sea la transformación de los problemas que hoy estamos enfrentando. Que sin lugar a duda, aun cuando tenemos un bloqueo que se ha mantenido intacto y que ha transitado las 243 medidas que implementó como reforzamiento de dicho bloqueo el gobierno de Trump, hoy se mantienen con el gobierno de Biden, y nosotros tenemos que estar claros del impacto que tiene el bloqueo en toda la gestión y en toda la actividad que desarrolla nuestro pueblo. Pero también sabemos que depende de nuestro propio esfuerzo lo que podamos lograr. Yo creo que a eso también nos llamó el general de ejército, a eso también nos ha llamado el primer secretario ahora, y es un poco lo que se está tratando de generar en esa dinámica de trabajo que realmente es estimulante para ellos y para nosotros. Nosotros nos retroalimentamos y hay cosas que hemos visto en las dos provincias que trataremos después de trasladar a otros territorios en el mismo programa, pero que trasladaremos también en visitas que hagamos nosotros, cada uno de los miembros del secretariado, a las provincias, y preocupaciones que trasladaremos aquí a la dirección del gobierno, a la dirección de los ministerios, porque eso forma parte también de las funciones del propio secretariado. Y hemos insistido en el papel de los cuadros, en los cuadros que tenemos que trabajar con conceptos y premisas. El primer concepto es el concepto de revolución, pero es también la premisa sobre la cual nos ha formado la dirección histórica de la revolución, de ese sí se puede, que sintetiza una voluntad inquebrantable en la victoria que nos ha legado nuestro comandante jefe, cuando saliendo de Tupa dijo: si salimos, llegamos, si llegamos, entramos, y si entramos, triunfamos. O cuando se encontraron en Cinco Palmas, él y Raúl, le dijeron: ahora sí ganamos la guerra. Yo creo que hay muchas experiencias que demuestran que también tenemos que ver todo esto con optimismo, con confianza, también con mucho trabajo. Un trabajo que nos tiene que llevar a una dedicación en la que, en la misma medida en que lo podamos organizar, en que lo podamos diseñar, será un trabajo que podamos compartir entre todos
Y yo creo que eso tiene que ver también con que cada una de las estructuras cumplan el papel que le corresponde con ese sistema de trabajo que hemos hablado, que tiene que estar permeado de conceptos y de principios, de llevar los problemas hasta el final, del sentido de la urgencia, de la sensibilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, de la cultura del buen gusto y del detalle con que tenemos que ver los procesos, que el destierro de las chapucerías y de aquellas cuestiones que traducen determinada vulgaridad, que no solamente en lo estético, tiene que ver a veces también con la actuación de determinados compañeros, pero estamos convencidos que la inmensa mayoría, esas son las excepciones, la inmensa mayoría tiene disposición, quiere hacerlo y está dispuesto a dar la batalla para que cuando lleguemos al 9º Congreso lo podamos hacer exhibiendo resultados superiores y teniendo la satisfacción de que le hemos podido dar respuesta a lo que nos planteó el general de ejército Raúl Castro y a lo que nos ha planteado y nos sigue exigiendo y llamando nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es entonces un escenario de continuidad, pero también de transformación del trabajo del partido. Yo creo que ustedes estén acá y que la comunicación sea un eje transversal del trabajo del partido, indica también transformación. Sí, realmente los 3 pilares que el propio presidente ha abordado en la gestión de gobierno son 3 pilares también que asumimos desde la gestión del partido. No es posible que sigamos tratando de resolver problemas con la actuación realizando lo mismo. Yo creo que tenemos que acudir al método científico, tenemos que convocar a expertos, a científicos que nos den ideas, y hay muchos trabajos realizados que muchas veces estamos discutiendo un problema y hay un grupo importante de tesis, de trabajo que han permitido la graduación de un número significativo de profesionales, de maestría, de doctorado, que están ahí a nuestra disposición, pero que no siempre le damos todo el valor que se requiere. En el propio trabajo del partido estamos actualizando todo lo relacionado al diseño comunicacional del partido. Tenemos que lograr una mayor visualización de lo que hace el partido y en ese sentido tiene que haber un diseño hacia el público interno y tiene que haber un diseño también hacia el público externo. Y tenemos que lograr un proceso de informatización del partido en un primer momento, pero que tiene que llegar también a las organizaciones de masa y a la Unión de Jóvenes Comunistas. Y por supuesto, nosotros tenemos que en este trabajo de ciencia, de informatización, de comunicación social, el trabajo con las escuelas del partido, el trabajo con la Escuela Superior del Partido Ñico López, yo creo que también es importante. Y hay un número significativo de militantes que tienen una experiencia en todos estos campos que yo estoy convencido que van a aportar. Solo comentarte finalmente sobre este tema que me has comentado, que también, en principio, para someter la aprobación del Pleno del Comité Central, del segundo Pleno del Comité Central, se debe de estar analizando las comisiones de trabajo del Comité Central. Una comisión para atender todo lo relacionado a la actividad ideológica, una comisión para atender todo lo relacionado a la ciencia y a la innovación, y una comisión para atender todo lo relacionado a la actividad económica. Yo creo que esas 3 comisiones también ayudarán en la labor que le corresponde al Comité Central, el secretariado y el propio buró político, aun cuando hay otro grupo más de trabajo que están atendiendo los temas relacionados con cuadros, con la conceptualización desde el punto de vista político, ideológico de nuestra sociedad, pues tenemos la conceptualización, pero vista más bien desde el punto de vista económico. Y tenemos que acudir al marxismo y tenemos que acudir también a nuestras bases para que podamos contar con la conceptualización económica, pero podamos contar también con la conceptualización desde el punto de vista político ideológico.